porque yo sé que ustedes se guardan dudas y guardarse una duda de un encuentro para otro no es problema. El problema es conservar la duda y no resolverla. Porque ahí es cuando ustedes dejan de entender. Uno se tranca y termina sin entender mucha más cantidad de cosas. Así que no sé si tienen preguntas para hacer. Retomamos, enganchamos lo que estuvimos viendo la última vez. Y silencio los micrófonos. Profesora, acá habla Esther Ariz. Sí. Quedamos en lo último que estábamos en la predicción, el predicado de ítem léxico y predicado lógico. Sí, quedamos por ahí, sí. Ahí quedamos. El predicado lógico sería con el verbo conjugado, cuando habría verbo conjugado. Por ejemplo, no necesariamente. No necesariamente. Ah, bueno. Si tu duda empieza por ahí, yo ya justamente voy a retomar eso. ¿Alguna otra duda anterior a ese asunto del predicado? ¿No? ¿Hable ahora o calle para siempre? No, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Carmen y compañeros. No, yo participé en el encuentro del sábado anterior, pero en la mañana. Sí. Mi temor es que no vayamos acompasados con estos compañeros. Ahora me pasé para la tarde. No, vamos acompasados. De una manera medio increíble, más o menos terminamos en el mismo, en la misma diapositiva y desarrollando más o menos los mismos temas. Porque viendo el orden de las diapositivas, ¿verdad? Y habíamos tenido un intercambio respecto de los fragmentos de oración y algunas precisiones que hiciste. Sí. Creo que por ahí, más o menos altura, finalizó el encuentro. Sí. Por ahí finalizó el encuentro y habíamos empezado a leer el párrafo en el que se habla del concepto de oración y del predicado, que fue donde quedamos. Quedamos de mañana y de tarde, quedamos en los mismos lugares. ¿Ah? Así que en ese sentido no hay problema. Voy a compartir entonces no, esto no. Voy a compartir la presentación de diapositivas y vamos viendo, ¿sí? Hoy de mañana quedamos en el complemento directo. Dependiendo un poco de las preguntas y de lo que se genere, yo creo que más o menos vamos a quedar en lo mismo. Habíamos quedado por acá. ¿Ah? El tema de fragmento de oración quedó entendido. Sí, correcto. Cualquier, no obligatoriamente tiene que tener verbo conjugado. ¿No? ¿Dónde está el volumen acá? ¿Cómo no está el volumen? Está abajo, abajo a la izquierda, en donde aparece el punto de micrófono. Sí. Y silencien. Ay, no los silencié. Los tengo que silenciar, porque ya acá hay 2 personas para entrar y ya los voy a silenciar a todos. ¿Está? Bueno, muy bien. No se olviden de avisarme si llegan a ver a alguien por entrar.
Una vez entendido que estamos trabajando con construcciones oracionales, lo que hace la gramática es presentar en el capítulo 1 la palabra valencia. La palabra valencia es tomada directamente de los funcionalistas y de Tesnier, de Lucien Tesnier. Para Tesnier, la valencia es una capacidad del verbo, sobre todo del verbo. Tesnier habla de valencias para el verbo, prácticamente de manera exclusiva. Y es una capacidad del verbo de recibir determinada cantidad de participantes en ese proceso. Ese concepto de valencia en las clases de teoría gramatical, cuando se hablaba y se presentaba el modelo de Alarcos, se incluía la palabra valencia para que se pudiera entender un poco mejor la nomenclatura y la visión alarquiana de los adyacentes, ¿tá? Pero en realidad Alarcos nunca operó con el concepto de valencia, ¿sí? Era muy cercano, estaba muy cercano el planteo de Alarcos al concepto tesneriano, pero nunca utilizó el concepto de valencia. ¿Por qué? Porque el concepto de valencia y la propia palabra valencia tiene implicado un elemento semántico. Es decir, el elemento léxico, que puede ser un sustantivo como este sustantivo carretera, o un verbo como el verbo decidió, que aparece acá, que estoy marcando de una manera medio torpe con este anotador, como un adverbio, como un adjetivo. Por ejemplo, acá tienen un adjetivo que es el adjetivo partidario, ¿sí? Van a tener por su capacidad léxica, por su contenido léxico, van a abrirse como una especie de imán, y ese imán va a atraer otras palabras, determinados modificadores o determinadas palabras que se relacionen con él. De esa manera, los elementos léxicos, que pueden ser sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, tienen que ser categorías léxicas de esas 4 categorías léxicas, por su capacidad léxica, justamente, una capacidad léxica descriptiva, van a poder asumir modificadores, o palabras que se relacionen con ellos. Algunos pueden tener 0 valencia, como los verbos estos meteorológicos, que son tan potentes en su significado que no necesitan más detalle para conectarse con ellos. Algunos llegan a decir que estos verbos meteorológicos lo que tienen es el sujeto inherente. No tienen un sujeto explícito posible, tienen un sujeto nulo, un sujeto 0, pero, o sea, es nada más que la terminación del verbo, pero lo que llueve es la lluvia, lo que nieva es la nieve, lo que amanece es el amanecer, ¿verdad? O lo que amanece es el día. Entonces tienen determinados sujetos que ya están implícitos. En la propia palabra amanecer, etimológicamente, está el día incluido allí, ¿verdad? Entonces, pueden ser avalentes, ¿no? O sea, no van a tener argumentos. Y lo que hacen es enlazar el concepto de valencia con el concepto de argumento, que pertenecen en realidad la valencia al funcionalismo y el concepto de argumento chomskiano.
pero sucede que tanto valencia como la palabra argumento implican lo que se llama y que se usa en la gramática una selección léxica. Se menciona como una selección léxica. Esta selección léxica estoy ingresando a más personas que están queriendo entrar. Ven, yo vi que se habían anotado 21, pero ya hay 27. Quiere decir que muchos no se anotaron. Por eso quiero saber, a ver, exactamente cuántos hay en cada. Por eso además, como que tomo lista, digo, paso lista a través del chat, ¿no? Además de que, bueno, yo después les voy a hacer una constancia por todos los encuentros a los que asistieron. Bueno, ¿en qué estaba? Estaba hablando de las valencias y de otras cosas. A ver, entonces, acá hay dos conceptos de predicado. Cuando se habla en la gramática esta de la palabra predicado así, la mayor cantidad de las veces el predicado es el ítem léxico. Es decir, el predicado es el sustantivo, el adjetivo, el verbo o el adverbio. ¿Por qué? Porque se usa la palabra predicado en el sentido de... esperen un poquito. ¿Qué estás haciendo, Tano? Me estás comiendo la alfombra. No hagas eso. No hagas eso. Mi perro se estaba comiendo la alfombra. Bueno, el predicado en el sentido más escolar del término. ¿Se acuerdan en la escuela o en el liceo, cuando se hablaba de sujeto y predicado y se les decía el predicado se llama así porque predica, dice sobre el sujeto, habla sobre el sujeto, informa sobre el sujeto? Bueno, acá lo mismo. El predicado en este caso es porque se dice algo, en el mejor sentido de ítem léxico descriptivo. ¿Ah? Y después se habla de predicado o de predicación en el sentido de la predicación que ocurre en la oración frente al sujeto. Entonces, en una oración como, esperen que voy a borrar, voy a borrar todo lo que marqué. En una oración como esta carretera es muy abrupta. La voy a anotar en la pizarra de Zoom y vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos una oración como esta, que es una oración que tiene predicado nominal, ¿no? Yo tengo una oración como esta, que es una oración que usa la gramática como ejemplo, y voy a tener acá, en esta carretera, voy a tener el sujeto, es un miembro de la oración. Y en este otro segmento tengo el predicado como otro miembro. Es una oración como la llamaba la gramática tradicional del tipo bimembre, tiene dos miembros, el sujeto y el predicado. Entonces, se usa predicado con dos acepciones diferentes en esta gramática. El predicado como un ítem léxico, es decir, una palabra que describe la realidad, y puede ser un sustantivo, un adjetivo, un verbo o un adverbio, y un miembro de la oración que se relaciona con el sujeto del cual también dice algo. ¿Tá?
este concepto de miembro de la oración es el concepto de predicado lógico, ¿sí? Entonces, yo acá voy a tener esta carretera como sujeto, acá voy a tener sujeto lógico podremos llamarlo, además, porque es lo que lógicamente se establece como un juicio del que se dice algo de algo, ¿verdad? Yo digo que de ese algo que es esta carretera, digo que es muy abrupta. Entonces, todo esto es el predicado lógico. Es decir, el predicado que me va a informar respecto del sujeto lógico. Pero desde el punto de vista semántico, el verbo es un verbo copulativo, pero en sí no está aportando demasiada información respecto del sujeto. La palabra que realmente funciona como predicado de este sujeto desde el punto de vista semántico es abrupta. Entonces, yo acá voy a tener un predicado semántico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en este modelo, en esta gramática, las funciones no solamente son funciones sintácticas, las funciones son también semánticas y son también pragmáticas? ¿Ah? O sea, una determinada construcción o una determinada función sintáctica no se describe solamente desde lo sintáctico, se describe desde lo semántico y se describe desde lo pragmático. Entonces, en este sentido es que tenemos estos dos conceptos de predicado que en realidad obedecen a perspectivas diferentes de lo que se considera predicar. Es decir, decir sobre algo. Yo puedo decir sobre algo cuando lo nombro como un sustantivo, cuando lo califico como un adjetivo, cuando estoy aportando una información modal o temporal como un adverbio, o cuando estoy aportando todo lo que el verbo puede aportar respecto de determinada realidad, que puede ser un estado, puede ser una percepción intelectual, puede ser una determinada acción, un determinado proceso. Las clasificaciones semánticas de los verbos son enormes. Hay muchísimas clasificaciones semánticas de los verbos. ¿Tá? Entonces, supongo que ya habrán podido hacer captura de pantalla de esto, que en realidad no es algo, es una información que ustedes ya conocen, porque ya de predicados semánticos supongo que estarán no sé si cansados de escuchar, pero lo habrán podido escuchar en las clases de teoría gramatical. Entonces, en este párrafo se habla de predicados de un lugar. Lo mismo, predicados de un lugar quiere decir, no es un lugar en el sentido de complemento de lugar. Predicados de un lugar es en el sentido de una valencia. Lugar y valencia en contexto y con este entorno suponen la misma cosa. ¿Tá? Es decir, me puedo encontrar con este predicado abrupta que está predicando exclusivamente de esta carretera, este verbo duerme que está predicando exclusivamente del sujeto el guarda, y lo mismo ocurre con predicados bivalentes, ¿verdad?, que exigen dos argumentos. En estos casos, en estos ejemplos, lo que se está subrayando son los argumentos de ese predicado. Entonces, fíjense, se elige como predicado un sustantivo, valor. Valor tiene un modificador que es de la amistad, porque el valor es el valor siempre de algo. ¿Tá? Entonces, es predicado de un lugar.
¿Se entiende esto? Habiliten el Sí, micrófono. ¿Sí? ¿Se sí, entiende? sí. ¿Hay alguien al que no le quede claro esto? Que yo tenga que Más o explicar menos. un poco más. Yo entendí más o menos. ¿Qué es lo que no entendiste? Lo último, eso que estaba hablando de los lugares, El lugar es la valencia. de la Valencia y los... El lugar es Sí, la valencia. ¿Ah? Es decir, el predicado de un lugar es una nomenclatura lógica, digamos, porque, a ver, la lógica importa mucho en este modelo. Yo tengo compañeras de facultad que después de haber estudiado a fondo la gramática generativa, lo que hacen es ingresar a la licenciatura de filosofía para poder estudiar filosofía y estudiar lógica. Porque está muy vinculada con la lógica. Chomsky se vinculó muchísimo con la lógica. Y a pesar de haber trabajado y haber empezado a teorizar más o menos a mitad del siglo XX, tanto Tesnier como él, Tesnier murió joven, pero era un poco mayor que Chomsky, y Tesnier decía que la lógica no era una disciplina con la que la lingüística tuviera que emparentarse. Por eso el trabajo de Tesnier es un trabajo más bien de sintaxis funcional, y lo semántico, si bien lo considera, no lo considera de una manera prioritaria. En cambio, Chomsky opera desde la lógica y operó siempre desde la lógica. Por eso, miren, voy a ir de nuevo a la pizarra porque esto de alguna manera diferencia los modelos, los dos modelos, el modelo funcionalista y el modelo alarquiano o tesneriano. Yo tengo acá el verbo. Este es el modelo tesneriano. Y en este otro lugar tengo el modelo de Chomsky, que es la oración. Para Tesnier, el esquema de una oración partía del verbo. El verbo es el que se conecta de una manera igual con el sujeto, con el complemento directo, con el complemento indirecto. En cambio, Chomsky lo que hace es decir, no, la oración es una sumatoria de un sintagma nominal y un sintagma verbal. Entonces hay sujeto y predicado, es el esquema lógico. Este es el esquema de Chomsky y este otro es el esquema de Tesnier. Lo que se prioriza en el esquema de Chomsky, el modelo de la gramática generativa, es la preexistencia de una oración lógica. ¿Ah? Porque en la lógica siempre hay un sujeto y un predicado. Siempre que hablamos, hablamos de algo. Por eso mismo, siempre va a haber un sujeto. Y por eso, cuando el sujeto no está explicitado, hay un sujeto nulo. Pero tiene que haber un sujeto. Claro, siempre lo tenemos que reponer desde algún lado. Siempre hay que... Se repone a través de la terminación del verbo, por ejemplo, en el caso, generalmente cuando falta es porque hay un verbo conjugado. La mayor, puede no haber sujeto cuando hay un verbo conjugado, porque al estar el verbo conjugado y flexionado, es a través de la flexión del verbo que podemos recuperarlo. Si no hay verbo, el sujeto tiene que explicitarse, sí o sí. ¿Ah? En las oraciones con sujeto y predicado cuando no hay verbo, que hay unas cuantas por acá en los ejemplos de la gramática. ¿Tá? Pero
tiene que haber un sujeto y un predicado, obligatoriamente para que haya oración. ¿Tá? Y si tenemos parte de un sujeto o parte de un predicado, bueno, tenemos fragmentos de oración que se pueden dar en el discurso, en el discurso oral, muy frecuentemente. ¿Ah? Entonces, lo que ocurre acá es que en este caso, volviendo al concepto de predicado, no en el sentido de sujeto y predicado lógico, sino en el sentido de una selección léxica o una selección semántica, yo voy a tener como predicado este sustantivo, entendido, predicado como un ítem léxico. Imaginen que acá la palabra predicado es un signo de igual ítem léxico. Entonces yo tengo este ítem léxico que es un sustantivo, y ese sustantivo valor, el valor siempre es valor de algo. O sea, hay un elemento que se tiene que relacionar con el valor. Puede ser el valor de los sentimientos, el valor de la amistad, el valor de una casa, el valor de un beso, lo que sea. Pero cuando estamos hablando de valor, es algo que vale. ¿Tá? Este sustantivo valor en realidad está emparentado con el verbo valer. Yo puedo decir, la amistad vale, y ahí amistad es el sujeto de valor, ¿verdad? Es el sujeto del verbo valer. Vuelvo, perdonen que vaya permanentemente de un lado para otro, pero como que no puedo deshacerme del pizarrón. Acá ustedes, en estos ejemplos, hay un sustantivo. Ana decidió no acudir a la cita, ¿sí? En realidad lo que aparece es un sintagma nominal. Y puedo después, esperen que anote y ya vamos a... Fíjense, yo tengo un verbo, decidió, un sujeto, Ana es el sujeto de decidir, el sujeto lógico, ¿tá? Y no acudir a la cita es lo que decidió. O sea, es el complemento directo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que dice este modelo es que en este verbo decidió, en este ítem léxico que puede ser entendido como un predicado, yo acá tengo varios predicados en el sentido de ítems léxicos. Tengo Ana, tengo decidió, tengo acudir, es otro ítem léxico, o sea, es otro predicado, y tengo cita, es otro predicado, otro ítem léxico. ¿Tá? Pero desde el punto de vista lógico voy a tener un sujeto que es Ana y un predicado que es todo el resto. ¿Tá? Decidió no acudir a la cita. Entonces, voy a tener Ana como sujeto y dentro del predicado tengo el complemento directo, no acudir a la cita. ¿Tá? Por eso el sujeto, habrán escuchado ustedes que en este modelo se llama, el sujeto es el argumento externo en la oración. ¿Por qué? Es externo porque es externo al predicado.
El sujeto el sujeto de la oración es el sujeto lógico y es externo al predicado. Y el complemento directo es interno al predicado, porque forma parte del predicado lógico. Todo el resto de los argumentos, el complemento directo, el indirecto y el de régimen, los otros 3 argumentos, van a formar parte del predicado. O sea, son argumentos internos al sintagma verbal. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá el verbo decidió, que va a tener 2 argumentos. Ana como sujeto y no acudir a la cita como predicado. El sujeto es un sujeto experimentador, o sea, la función semántica es la de experimentador, porque el verbo decidir es un verbo de percepción intelectual, o sea, va a tener un sujeto que experimenta esa percepción, ¿verdad? No es un sujeto agente. Decidir no es en realidad una acción, es una percepción. Y no acudir a la cita va a ser el paciente, es lo decidido. La meta se les puede llamar también, ¿tá? Es lo que decidió. Ahora, estos elementos de la oración, en un sustantivo derivado del verbo decidir, que es el sustantivo decisión, van a seguir siendo argumentales. La persona que tomó la decisión sigue siendo Ana, y la decisión tomada es no acudir a la cita. De manera que el experimentador va a seguir siendo experimentador, y de no acudir a la cita va a seguir siendo el paciente. ¿Sí? El asunto es que en este modelo no se habla jamás de traslación o de transposición. Acá yo tengo 2 modificadores del sustantivo que son argumentales. ¿Ah? O sea, voy a tener complementos argumentales del sustantivo. Van a ser argumentos igual. Si bien acá el experimentador funciona como sujeto, acá el experimentador y el paciente van a ser modificadores, modificador, y en este caso también modificador del sustantivo, o complemento, como quieran llamarlo, pero son modificadores argumentales. Los 2 son argumentales. Argumental este y argumental este otro. ¿Ah? O sea, lo que se está diciendo en este párrafo es eso, exactamente, que el predicado puede ser el predicado, no el predicado lógico, sino el predicado como ítem léxico. Puede ser un verbo, puede ser un sustantivo, pero si es un sustantivo derivado de un verbo, va a seguir seleccionando léxicamente igual que el verbo. ¿Ah? Y lo mismo pasa con valores. Carmen, Sí. una consulta. Son argumentales porque son requeridos por el verbo, ¿no? O por el predicado, por el verbo. Por el verbo o por el ese verbo. sustantivo que es un sustantivo de verbal. Ah, bien, bien, bien. Que no tiene... Cuando no son argumentales son los adjuntos. Esos que los podés quitar. Ahí está. Los adjuntos son los circunstanciales. Los circunstanciales, ahí está. Bien. Los adjuntos... Una consulta. Sí. En el caso de la decisión de Ana de no acudir a la cita, Sí. el predicado, ¿cuál sería?
no, no, De- no. de- El- no hay sujeto y predicado acá. no, ahí hay un Ah. sintagma nominal. Un La sintagma nominal, está. sintagma nominal que puede ser sujeto. Vos podés decir, la decisión de Ana de no acudir a la cita fue lamentable. Está. ¿Tá? Puede ser sujeto como sintagma nominal. Claro, o no me gustó la decisión de Ana de no acudir a la cita. Ah, está. O sea, vos ahí tenés un sintagma nominal. Lo que pasa es que Está. tenés como predicado, como ítem léxico, vas a tener decisión, Ana, acudir, cita, ¿tá? O sea, predicado en el sentido de ítem léxico, podés tener varios y podés estar observando si hay o no hay selección léxica de esos predicados hacia hacia ciertos argumentos. ¿Tá? Por ejemplo, acá tenés el verbo acudir que está en infinitivo y va a seleccionar un lugar, acudir a determinado lugar. ¿Ah? O sea, a la cita en sí mismo, dentro de este modificador del sustantivo decisión, dentro de todo este modificador, vos tenés el infinitivo acudir, que a su vez va a seleccionar otro modificador que es a la cita. Esto es como las muñecas rusas, una dentro de la otra. Claro. ¿Ah? A la cita va a ser un argumento de acudir. ¿Ah? Que ahí, bueno, ahí tenés un verbo y se ve con más naturalidad, lo podemos llegar a ver con más naturalidad. Pero cualquier ítem léxico puede o no seleccionar otra cosa. Yo tengo, por ejemplo, sustantivos como pared, silla, mesa, que no seleccionan ningún argumento. Sin embargo, tengo foto o cuadro y puedo decir el cuadro de fulanito, el cuadro de Rembrandt, ¿tá? O la pintura de Rembrandt. Pero pintura todavía puede ser entendido como derivado del verbo pintar, pero cuadro no. Entonces, foto, por ejemplo, selecciona determinados argumentos. Es la foto de Juan en la que Juan está fotografiado o la foto que tomó Juan. Pueden ser dos cosas cuando digo la foto de Juan. O sea, ahí hay elementos implícitos que te dicen que foto va a seleccionar determinados argumentos. ¿Tá? Y lo mismo pasa con el ejemplo del valor de la amistad, porque valor y el verbo valer tienen el mismo lexema, val, ¿tá? Que me está hablando de lo que vale una cosa. Entonces yo puedo decir, la amistad vale mucho, la amistad es el sujeto y vale mucho el predicado, lógicos. ¿Tá? Pero cuando estoy usando el derivado valor del verbo valer, lo estoy usando como núcleo de un sintagma nominal, yo puedo decir el valor de la amistad es enorme, o es infinito, o lo que sea. ¿Tá? Y en el caso ¿qué hice yo? Lo que hice fue convertir el verbo valer en un sustantivo, valor, y lo mismo que el verbo valer va a seleccionar un sujeto, y acá de la amistad en realidad es el sujeto, el sujeto del verbo. No puedo decir que acá hay un sujeto sintáctico, ¿tá? Pero si ustedes llegan a escuchar que un chiquilín les dice la amistad es el sujeto, el valor, no está demasiado fuera de... Hay 3 personas afuera. Ay, acá recién estaba comentando que quedamos sin leña.
¿Qué? Y como ella el vecino que le compramos. Ah, no, ya los admití. Entonces, ¿qué hice yo? Dejé de compartir la pizarra. Buah, está. Estábamos viendo la pizarra, sí. Sí, estaba Ahora. Sí, en la pizarra y se me fue porque estuve admitiendo a personas. La camisa que quedó afuera. ¿No? Bueno, entonces, consulta, ¿no? lo mismo pasa con valor. Esperá porque le estoy contestando, ahora no me acuerdo quién me preguntó lo de valor. Con Sí, valor sí. pasa lo mismo que con decisión. ¿Se entendió? Es decir, es un sustantivo derivado de un verbo y va a seleccionar los mismos argumentos que selecciona el verbo, pero los selecciona desde el punto de vista semántico. Entonces, semánticamente, la amistad es lo que experimenta el valor, pero sintácticamente es un modificador del sustantivo. ¿Ah? Ahí no hay un sujeto, hay un modificador argumental. ¿Se entendió? Ah, no me acuerdo quién me preguntó lo de valor. ¿Quién fue que me preguntó? Sí. No me acuerdo. Pero bueno, por ahí venía la cosa. Sí, escucho si tienen más preguntas. En realidad era justo eso, porque a mí me quedaba la duda de si en un sujeto podía haber un complemento interno, como en el caso del predicado. Entonces pensaba, la amistad de Juan vale mucho, por ejemplo. Claro. Si ahí podía haber, o no. Sí, porque a su vez el propio sustantivo amistad también selecciona modificadores, porque uno es amigo de alguien. ¿Ah? Entonces, eh, podés tener del sujeto, como en este caso, un modificador argumental. Es decir, acá el tema de los argumentos no es prioritario ni exclusivo del verbo. Es eso lo que les tiene que quedar claro. ¿Ah? Acá Ah, ok. el argumento es argumento de un predicado que puede ser, o de un ítem léxico que puede ser un verbo, un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Yo puedo, por ejemplo, decir, luego de la cita, o cerca de Juan, tal cosa, fácil de lograr, lo que sea, son adjetivos y adverbios que van a tener modificadores argumentales, ¿sí? Van a ser, seleccionan determinadas preposiciones y esto va a ser un argumento del adjetivo, que es simplemente un argumento, porque en este caso no podemos ni siquiera clasificarlo semánticamente. Lo que ocurre es que acá inclusive podrían ser considerados complementos de régimen del adverbio o del adjetivo, porque lo que selecciona el adjetivo fácil es la preposición de. Lo que selecciona el verbo cerca es la preposición de. Que ahora vieron que hay una propaganda que dice cerca tuyo, una propaganda de SWAT, que a mí me revientan los oídos cuando se dice fuerte, además cerca tuyo. ¿No la escucharon? Tienen que avivar Sí. No, los oídos.
cuando viene la No, sí, yo la he escuchado, pero no recuerdo de dónde fue, pero la he escuchado, sí, cerca Carla del tuyo. SWAT que aparece, yo la escuché y la vi en televisión, no sé, en los canales de aire, pero sí, sí, dice cerca tuyo, está como así legitimado, pero en realidad es cerca de mí, o cerca de ti, o cerca de vos, como quieran, cerca de usted, pero no cerca tuyo. Lo que pasa es que, bueno, acá cerca selecciona la preposición de, y en la mente del hablante se interpreta la preposición de como un genitivo, ¿sí? Pero no va por ahí. Entonces, volviendo a lo que estábamos. Yo acá, en la decisión de Ana de no acudir a la boda, voy a tener dos argumentos, ¿sí? Dos modificadores argumentales. O en el caso de el señor ministro entregó los premios ayer a los galardonados, voy a tener tres argumentos. Puedo inclusive decir la entrega de los premios ayer a los galardonados por el señor ministro. Y sigue existiendo la lugares o de tres valencias. Y acá tienen el sustantivo pago como un derivado del verbo pagar, el pago de los atrasos a los pensionistas por el Ministerio de Sanidad. ¿Cómo sería la oración con el verbo conjugado? ¿Quién se anima a trasladarlo a una oración, a este sintagma nominal? Sería el Ministerio de Sanidad. Bien. Pagó a los pensionistas. Los atrasos a los pensionistas. Hasta no veo todo. Perdón. El Ministerio no veía todo pagó el Ministerio de Sanidad pagó los atrasos a los pensionistas. Exactamente. O sea, esa sería la oración formada canónicamente, pero yo puedo formar un sintagma nominal con el derivado verbal y ese derivado verbal seguir manteniendo los mismos argumentos, ¿sí? El sujeto agente, el complemento directo y el complemento indirecto de una oración con el verbo conjugado. En un sintagma nominal van a desaparecer las funciones sintácticas, sujeto, complemento directo y complemento indirecto, y van a quedar las funciones semánticas. De los atrasos sería el paciente, a los pensionistas es el beneficiario, y por el Ministerio de Sanidad el agente. O sea, quedan las funciones semánticas, pero son complementos argumentales. Quiero que esto les quede claro. Si no les quedó claro, vuelvo sobre esto. Porque es como el secreto de todo. Es como la base de todo el razonamiento que se hace en este modelo. Así que espero. Yo creo que quedó claro, sí. ¿Quedó claro? ¿Seguro? Bien. Entonces, lo que ocurre es que me puedo encontrar, no, eso va a venir después, cuando empecemos con el sujeto. Lo que se dice en el párrafo siguiente es básicamente que la función sintáctica puede corresponder a distintas estructuras, ¿verdad? Y el verbo pedir puede tener como complemento directo un sintagma nominal o una oración.
y hay otros, o una oración subordinada. Y hay otros verbos que directamente van a seleccionar como complemento directo nada más que oraciones subordinadas. ¿Ah? No es demasiada cosa. Ahora, yo ya les había dicho que el concepto de Valencia es sexterneriano, ¿ah? Y el de selección léxica es un concepto de la gramática generativa. De manera, digamos, ambivalente, se usan indistintamente cualquiera de las dos palabras para hablar de esta selección léxica en esta gramática. ¿Ah? Y el hecho de que determinado predicado o ítem léxico seleccione valencias hace que se nos sume una precisión que es absolutamente necesario considerar. No son sinónimos obligatoriedad y selección léxica. Digo esto porque en muchos lugares de la gramática aparece la palabra exigen. El verbo exige la presencia de un régimen o el verbo exige la presencia de un complemento directo. La palabra exigir no implica obliga, sino que se usa como sinónimo de selecciona. Y muchas veces esa palabra exigir hace que las personas, los lectores de las gramáticas, entiendan que el argumento es obligatorio que aparezca. Y si no aparece, entonces, como no es obligatorio que aparezca, no es un argumento. Y no hay nada más impreciso que eso. El hecho de que haya una selección léxica no implica obligatoriedad. Quiere decir que el verbo escribe es un verbo transitivo a seleccionar un complemento directo y además selecciona un indirecto, o sea, es ditransitivo con B de dedo, porque selecciona el directo y el indirecto. Y si no aparecen, no importa, va a seguir teniendo la selección del complemento directo y del indirecto. Va a ser un verbo trivalente siempre. O sea, el verbo es trivalente per se, no porque aparezca o no su complemento directo. Eso es muy importante, porque la discusión sobre qué es un verbo transitivo, yo puedo decirles que llegó a transitar fácil 70 años del siglo XX. Y todavía se seguía discutiendo qué quería decir que un verbo fuera transitivo. ¿Es porque tiene complemento directo o porque admite un complemento directo? Esa era la gran discusión en el siglo XX con respecto a la transitividad. ¿Ah? Y en realidad el verbo es transitivo porque admite, no importa que lo tenga o no presente, ¿ah? Sino porque per se, por sí mismo, selecciona un complemento directo. ¿Eso qué quiere decir? Que no alcanza él solo para predicar y que es necesario que por lo menos en el contexto esté implícito lo que escribe. ¿Tá? Yo puedo decir, escribe por la mañana si estoy hablando de un escritor, pero si estoy hablando de un Don Juan de los Palotes, que no tiene el hábito de escribir todos los días, y digo, escribe por la mañana, me van a preguntar qué escribe. ¿Se entiende? Porque lo tengo que especificar. En cambio, si estoy hablando de un escritor o de un poeta, sí puedo decir, sí, es maravilloso, no sabes las cosas preciosas que he leído de su autoría. Escribe por la mañana. ¿Ah? Obviamente escribe sus poemas o sus novelas por la mañana. Ahí está implícito todo el resto. ¿Ah? Pero si estoy hablando de cualquier otra, me van a preguntar qué escribe. ¿Ah? En este caso, si digo, escribí una carta a María por la mañana, obviamente estoy aportando información de
Una persona X que no acostumbra a escribir todos los días y escribe una carta. ¿Tá? Entonces, lo que sí está, aunque no esté presente, siempre va a estar de alguna manera aportado a través de la terminación del verbo. Ay, ay, ay. Tenemos acá un problema porque el perro del vecino se escapa y cuando el perro se escapa, los perros míos salen a avisar y a ladrar. Entonces tenemos un coro de ladridos que es, es interesante. En el caso del verbo transitivo, que admite complemento directo, tenemos una consideración también interesante que hacer. Y es que el paciente, el complemento directo, va a seguir siendo paciente cuando la oración se transforme, si la oración se transforma a una oración pasiva. Es decir, la función semántica se mantiene, aunque, y eso ya lo vimos en el caso de los sintagmas nominales que estuvimos viendo recién, la función semántica se mantiene, la función sintáctica puede cambiar. ¿Ah? Porque yo tomé el ejemplo del texto con el que trabajamos. Solucionará ahora algo de anteayer. A ver, ese algo de anteayer es el complemento directo de solucionará, y es el paciente. ¿tá? Y acá, en algo de anteayer, va a seguir siendo el paciente si se transforma la oración a una pasiva. ¿tá? O sea, la única diferencia es que cuando la oración se transforma a pasiva, el verbo solucionar, en este caso, que es el verbo en cuestión, se va a intransitivizar, pero se intransitiviza por la construcción sintáctica, no porque el verbo deje de ser transitivo per se. ¿tá? Lo que hace la construcción pasiva, y eso lo vamos a ver de una manera mucho más profunda cuando veamos las oraciones pasivas y las construcciones medias, que es un tema muy interesante y muy, muy rico para poder entender y comprender los textos. Ustedes van a ver cómo de a poco esta gramática va a ir entrando en sus cabezas yo sé que ahora están sufriendo, las neuronas sufren, pero después van a sentir cierto placer y cierto gustillo, porque van a poder darse cuenta de cómo con esta gramática se puede operar mucho mejor para entrar a la comprensión de los textos, porque justamente se opera con la semántica, y los chiquilines tienen la semántica naturalmente incorporada en su forma de pensar, en su lógica de pensamiento. Hay cantidad de gente que se va quedando sin... Hay 3 personas que estaban esperando para entrar. Se ve que quedan sin wifi y tienen que volver a entrar después. O hay gente nueva que está entrando recién ahora. Porque ya somos 36 participantes. Entonces, les decía que los chiquilines en realidad naturalmente razonan utilizando el significado. Eso ustedes ya lo saben, ya lo ven todos los días en las clases, y les va a resultar mucho más sencillo entrar a través del significado para poder reconocer las funciones sintácticas.
ustedes van a ver cómo las funciones sintácticas se explican desde lo sintáctico y enseguida van a lo semántico. Vamos a ver más adelante, no ahora, yo acá de sujeto les puse muy poca cosa, porque lo vamos a seguir viendo el sujeto como miembro de la oración, como sujeto lógico, tiene un montón enorme de funciones semánticas. Hay sujetos experimentadores, hay sujetos agentes, pacientes, que son tema, que son destinatario, que son instrumento, hay sujetos de todo tipo. Y el tipo de oración transitiva o intransitiva va a depender también de la naturaleza semántica del sujeto. Son cosas muy interesantes que con una gramática funcionalista alarquiana no podíamos ver. ¿tá? Esto lo vamos a poder ver con esta gramática que opera con lo semántico, que es difícil de clasificar. Muchas veces vamos a tener ciertas dificultades para poder clasificar semánticamente las cosas, pero ustedes van a ver cómo los contenidos se enriquecen muchísimo. Entonces, lo que se dice del sujeto es que es una función sintáctica, ¿ah? Que puede haber un sujeto desde el punto de vista semántico que se oponga a un predicado semántico y lógico, como este ejemplo: la ciudad tiene sus casas y sus calles y sus habitantes, este ejemplo que está acá. ¿tá? No sé si lo ven, lo voy a marcar, es esto que está acá. Porque yo no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto ustedes pueden ver, ay, lo dejé hacer cosas a Zoom y ya me está, salí. Quiero marcar esto, porque no sé si ustedes lo ven o no, pero no me deja marcarlo. Ah, no, está acá, claro, por eso. A ver, esto. Bien, Carmen. ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, les decía, acá tienen un sujeto y un predicado lógico, en este mamarracho de raya que acabo de hacer. Y otras posibilidades es entender oraciones en el sentido de sujeto y predicado, pero cuando no hay verbo. Que se acuerdan que nosotros habíamos estado viendo eso en el primer encuentro. Acá tienen un tipo de oración en el que no hay verbo, pero hay un sujeto y un predicado. Enfadada yo, feíta la criatura, ¿se acuerdan? Y el dicho, los dichos y refranes: perro ladrador, un poco mordedor, o este otro magnífico, el partido de ayer, es exactamente igual a feíta la criatura. ¿tá? O sea, acá tenemos un sujeto, que es el que está subrayado, y un predicado, que es el adjetivo que se coloca al principio, siempre al principio. ¿tá? Porque es la única manera, cuando falta el verbo, es la única manera de detallar que ahí estoy aportando una predicación. ¿tá? Entonces, sujeto puede haber con verbo o sin verbo. ¿Estamos? En el caso de estas oraciones que aparecen acá abajo, perro ladrador, poco mordedor, igual voy a tener una oración, pero no tengo verbo. Sin embargo, tengo sujeto y predicado, por eso tengo una oración. Desde el punto de vista lógico, hay un juicio lógico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a tener sujetos, tanto sintácticamente
¿verdad? Como semánticamente. Y la presencia del sujeto nulo es cuando está presente nada más que en la terminación del verbo. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que Alarcos hablaba de sujeto gramatical? En ese sentido es más o menos lo mismo. Es decir, es imposible pensar que un verbo conjugado no esté de alguna manera detallando un sujeto gramatical, porque al estar conjugado va a estar marcando una persona y un número. En esta gramática se habla de sujeto nulo, vacío, elidado o catalizado. ¿Ah? Aunque catalizado no me gusta tanto, en lo personal no me gusta tanto porque en el funcionalismo la catálisis es justamente lo opuesto. Se cataliza cuando se está recuperando, pero bueno, acá lo usan en el sentido de elidado. Entonces, de la misma manera que yo me encuentro con un atributo que está predicando, ¿verdad? Yo tengo el sujeto nulo en estaban cansadas, en todo caso no fue sola, también hay un sujeto nulo en esta otra oración, porque hay un atributo, ¿verdad? En una oración pasiva, lo mismo, ¿tá? Y en las oraciones impersonales. En las oraciones impersonales, que pueden ser de todos estos tipos, en todas ellas hay un sujeto nulo. ¿Vieron este tipo de impersonalidad de segunda persona que inclusive aparece en el programa de tercer año? En el tema de impersonalidad se habla de el uso de las impersonalidades en segunda persona. Esa es la gramática descriptiva, la que las estudia. Es cuando estamos diciendo algo, ¿verdad? Y nos enfrentamos a algo que nos pasó, pero en lugar de decir que nos pasó a nosotros como comentario, lo universalizamos, y en lugar de universalizarlo a través del uno va y se encuentra con ese problema que no sabe cómo resolver, lo puede universalizar en una segunda persona que puede ser el tú o el usted. Entonces usted va y se encuentra con ese problema que no sabe cómo resolver, o entonces vas y te encontrás con ese problema que no sabes cómo resolver. Es una manera de alejar la responsabilidad de uno mismo. ¿Ah? Eso generalmente... Sería el caso, Carmen, disculpa, sería el caso de uno, también cuando hablamos de uno, cuando está cansado, prefiere... Sí, sí. Es el caso de uno, pero en este caso, porque uno puede, uno remite un poco más a la primera persona. Uno mismo no universaliza tanto. No universaliza tanto, porque ese uno equivale a uno mismo. ¿Ah? Entonces uno va y se encuentra, ese uno es una manera de nombrarse uno mismo sin decir yo. Pero, claro. Porque en realidad es uno mismo, yo mismo, ¿ah? O yo misma. Pero la otra posibilidad que tenemos es usar la segunda persona, y es una manera de impersonalizar, o más que impersonalizar, es despersonalizar. ¿Ah? El alejar la responsabilidad de uno mismo. Puede ser, por ejemplo, el caso, se dijo tal cosa, o dicen, pero en realidad no se sabe ni quién. Esa es otra manera de alejarlo, que son las impersonales con C o las impersonales en tercera persona. ¿Ah? Que en tercera persona de plural, que son maneras de objetivizar la cosa, pero es con la presencia de este C, que es un C impersonal. Ahora, de cualquier manera,
el sujeto es nulo. Lo que quiero que les quede presente es que todos estos ejemplos que agregué yo en este color medio azul alilado son ejemplos de sujeto nulo. Es decir, hay una presencia de un verbo conjugado que marca una segunda persona o marca una tercera persona y hay un sujeto nulo. No es posible explicitarlo, pero igual existe. ¿Tá? En titulares de prensa también, ese asesina a su compañera y huye. En el titular es impersonal, porque tengo que ir al texto para ver eventualmente si sabemos quién fue, porque de repente asesina a su compañera y huye y todavía nadie lo encontró. ¿Tá? Y después el caso ya conocido, que Alarcos también lo consideraba, de los impersonales léxicos como llover, nevar, relampaguear y todos esos, ¿verdad? Que no tienen un sujeto argumental. ¿Ah? Pero igualmente hay un sujeto porque hay un verbo conjugado. La presencia del sujeto nulo siempre se va a dar cuando hay un verbo flexionado. No en el caso de sujetos como enfadada yo o alguno de esos, ¿no? En estos casos no hay sujeto nulo. Tiene que haber sujeto explícito porque si no se explicita no se sabe de quién se está predicando. ¿Quedó claro eso? Sí, sujeto nulo cuando hay verbo conjugado. Sí. Siempre, claro. Cuando hay verbo conjugado. Si no hay verbo conjugado es necesario explicitarlo. Si no, no pueden tener referencia clara de cuál puede ser el sujeto. Bien, gracias. A no ser que bueno, está. Vamos a dejarlo por ahí, porque los infinitivos también pueden tener un sujeto, pero más que nada es un sujeto inherente o un sujeto contextual. Ahí en esos, Carmen, en esos ejemplos anteriores, entraría, yo no sé, se le llama plural de modestia, puede ser, cuando hablamos en primera persona, refiriéndonos a nosotros mismos. Sí. Por ejemplo. Sí. Ahí también es un sujeto nulo, pero bien... entraría medio dentro de esto. Entraría, sí, pero es necesario muchas veces explicitar. Yo escuché a Talvi decir, miren que no es un plural de modestia. O explicitar, ahora no me acuerdo a quién más, porque hay muchas personas que usan ese plural de modestia y dicen nosotros en lugar de yo, ¿verdad? Entonces, en algún caso escuché, yo no sé si Talvi o algún otro político, pero estoy casi segura que fue Talvi, decir no es un plural de modestia en este caso, porque puede ser entendido como un singular, cuando en realidad, o puede entenderse explicitándose como un singular, cuando en realidad no lo es. Es un plural, puede ser un nosotros perfectamente. No siempre, no siempre esta primera persona del plural implica un nosotros. ¿Tá? Y pasamos al complemento directo. No sé si tienen alguna otra pregunta que hacer. Vamos a seguir viendo funciones semánticas del sujeto más. Vamos a seguir viéndolas. Pero por ahora voy a seguir avanzando con el complemento directo y la transitividad. ¿Sí?
también, es decir, díganme si puedo seguir. Sí, sí, se entiende. Sí. Entonces, el complemento directo también es una función sintáctica argumental, pero esta función sintáctica es de un argumento interno. Es decir, esto es un argumento interno al predicado. ¿tá? Y ese complemento directo lo que hace es, de alguna manera, completar la predicación en ese grupo verbal. ¿Vieron lo que dice la gramática? Forma con él y a veces con otras unidades, es decir, con el verbo y a veces con otras unidades, que no son exactamente el verbo, por ejemplo, yo qué sé, pueden ser perífrasis verbales, o pueden ser locuciones verbales, como hacer añicos, hizo añicos el jarrón, ¿tá? Y ahí está el sustantivo añicos dentro de ese grupo verbal. Sin embargo, aparece el complemento directo, el jarrón, y aporta información necesaria para conformar la unidad de predicación que el verbo constituye. Es decir, se está diciendo que la unidad de predicación es el predicado lógico. Vamos a traducir lo que se está diciendo. La unidad de predicación es el predicado lógico. Ese predicado lógico va a tener el verbo y va a tener un complemento directo y se conforma una unidad de predicación. Conjuntamente el verbo y el complemento directo van a configurar toda la predicación. ¿tá? O el verbo y el complemento indirecto. ¿tá? Esto que aparece acá, sus características sintácticas, esto, táchenlo. Porque esto ocurre que esto aparece en esta diapositiva porque lo que yo hice fue una selección de imagen. Y obviamente no hice una copia del texto, sino de la imagen del texto. Y naturalmente tengo que recortarla como un rectángulo, no me da otra posibilidad. No puedo hacer un recorte milimétrico. Entonces, muchas veces quedan trozos de línea copiados sin una continuidad. Yo de este párrafo lo que hice fue tomar estas primeras 4 líneas y después salteé y agregué esto otro porque me parecieron dos informaciones importantes para ubicar en la diapositiva. Que en el capítulo de complemento directo está el concepto de transitividad y el concepto de oraciones transitivas, que como yo les decía, trajo muchísimas discusiones a lo largo de todo el siglo XX. ¿tá? A tal punto que hubo diversos criterios de transitividad. ¿sí? Se los voy a comentar porque es interesante ver esto. Yo tengo, por ejemplo, una oración como Luis compró pan en el súper. ¿Ah? Yo acá tengo una oración que tiene un verbo, el verbo comprar, per se va a seleccionar un complemento directo que es pan. ¿tá? Este complemento directo es un complemento directo, no es, perdón, estoy lo que quería era poner en rojo solamente pan, pero me salió rojo todo, no importa. Tengo una oración transitiva
y tengo un verbo transitivo. ¿Ah? Yo acá puedo decir perfectamente que tanto el verbo como la oración son transitivos, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir que el verbo es transitivo? Y era ese el problema que tenían los gramáticos en el siglo XX. Entonces, la gramática tradicional decía que el verbo transitivo es el que admite complemento directo. Entonces, compró, admite complemento directo. ¿Ah? Entonces, el verbo, si admite complemento directo, es transitivo. Esto para la gramática tradicional. ¿Ah? Después apareció por allá, por gramática tradicional, estoy hablando de la gramática académica anterior al siglo XX y de los primeros 20, 30 años del siglo XX. Después apareció Amado Alonso, que dijo, porque empezaron a discutir, admite complemento directo, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pensar en ejemplos o tengo que pensar en la naturaleza del verbo más allá de cualquier ejemplo? Y ahí se hicieron un barullo tan grande que salió Amado Alonso a decir que él iba a llamar transitivo al verbo que tiene complemento directo. Entonces, si tiene complemento directo presente, entonces es transitivo. Si no lo tiene, es intransitivo. Entonces, si yo digo, Luis compró pan en el súper, voy a decir que es transitivo, porque tiene el complemento directo. Pero si no lo tiene, por ejemplo, Luis compró en el súper, esperen porque se me están corriendo todos los cuadros. O en el ejemplo que mencionamos hace un ratito, escribe por las mañanas. Entonces, en un caso como este, si yo estoy aplicando Amado Alonso, no es transitivo. ¿Ah? Esto yo llegué a enseñarlo en secundaria, porque a mí me resultaba mucho más práctico el criterio de Amado Alonso en los primeros. Fíjense que yo empecé a dar clase en la década del 70. El esbozo acababa de aparecer. Amado Alonso no había dejado de estar vigente, entonces perfectamente enseñábamos por Amado Alonso y por el esbozo en secundaria. Yo durante años enseñé que el verbo transitivo era el que tenía complemento directo, no porque estuviera convencida totalmente, sino porque me resultaba practiquísimo. Porque si tenía complemento directo, los chiquilines lo único que tenían que hacer era mirar, ¿tiene complemento directo? Es transitivo. Ya está. Entonces a mí me servía por partida doble, me servía porque yo podía darme cuenta si habían reconocido el complemento directo si me decían que el verbo era transitivo o intransitivo. ¿Ah? Pero hete aquí que por allá, por la década del 80, apareció un artículo de Alarcos que se llamó Verbo transitivo, intransitivo y estructura del predicado, y apareció publicado en el libro de Gredos, Estudios de Gramática Funcional. Y ahí Alarcos llega a la conclusión de que lo transitivo es el predicado. O sea, si el verbo tiene su complemento directo o régimen, no lo llamó régimen Alarcos en ese momento, pero es el complemento de régimen en la actualidad,
el predicado es transitivo. Lo transitivo, dice Alarcos, es el predicado. ¿Por qué? Porque tanto el complemento directo como el complemento de régimen, al que Alarcos llamó suplemento en aquel momento, después lo llamó objeto preposicional en la gramática del 94, lo que hacen es completar la predicación. ¿Ah? Los dos complementos completan la predicación. Ahora, esto lo dice Alarcos en la década del 80, pero 10 años después, o 15 años después, en el 94, él no habla de verbo transitivo en la gramática del 94. El problema de la transitividad dejó de ser un problema para él. ¿Tá? Directamente no es problema ni es nada, no existe. ¿Tá? Porque para explicarlo, tiene que explicarlo desde el punto de vista semántico, y a él no le interesa operar con la semántica porque es como agua que se escurre de los dedos. ¿Tá? La semántica es difícil de formalizar. Entonces, por ahí vinieron todos los problemas con el verbo transitivo. De alguna manera, en la gramática descriptiva y en la nueva gramática, se vuelve a esta vieja consideración de la gramática tradicional de que el verbo transitivo es el que selecciona un complemento directo. ¿Ah? ¿Se entendió? Esa es un poco la historia de lo que fue la transitividad a lo largo del siglo XX, en un siglo en el que se removieron muchas cosas en lingüística, ¿sí? Y entre ellas se removió todo esto, el concepto de transitividad. Entonces, Perdón, Carmen, una cosita, una pregunta. Entonces, en el caso de Luis compró en el súper, ¿ese mismo verbo ya dejó de ser transitivo? No, según para quién. Para Amado Alonso, sí. Para Alarcos y para Amado Alonso, sí. Pero para la nueva gramática, no. Acuérdense que en la nueva gramática el verbo es transitivo siempre. Una mejor manera de saber si el verbo es transitivo o intransitivo es ir al diccionario, porque el diccionario de la academia, a pesar de todos los vericuetos que tuvo la historia de la transitividad en las gramáticas, el diccionario de la academia siguió aferrado al concepto de transitividad tradicional, y en el diccionario aparecía verbo transitivo o verbo intransitivo por su naturaleza semántica. Esté o no esté presente el complemento directo, porque se puede recuperar. Ustedes acuérdense del ejemplo, escribe por la mañana. El verbo transitivo tenga o no tenga el complemento directo presente. ¿Ah? Bárbaro, gracias, Carmen. Entonces, de nada. Entonces, ¿cómo se describe el complemento directo para poder ser reconocido? Se utilizan los mismos criterios que utilizó Alarcos con la sustitución de lo, la, los, las por el acusativo. ¿Ah? Es decir, esta sustitución por el acusativo es una buena manera de reconocer el complemento directo, pero no es universal. Eso es lo que se aclara. Ya se había aclarado bastante esto en la gramática descriptiva. En la gramática descriptiva, el capítulo de complemento directo, el autor, que ahora no me acuerdo quién fue, mencionaba justamente que no siempre es posible. Y en esta gramática aparecen casos. Fíjense, no tengo nada. Yo no puedo decir no lo tengo. Es agramatical. ¿Ah?
Nada es el complemento directo, sin embargo no puede ser sustituido por un acusativo de pronombre personal. ¿tá? En otros casos, con sustantivos inespecíficos, sin ningún artículo definido o indefinido, ¿tienes hambre? Yo puedo decir, podría llegar a decir no la tengo, pero en realidad suena raro. Por eso aparece un signo de interrogación. Esta es una cuasi agramaticalidad, se marca con un signo de interrogación. ¿no? En cambio, hay otros casos en que puede alternarse la sustitución por el acusativo de pronombre personal o la ausencia. Por ejemplo, con el verbo haber, yo puedo decir hay posibilidades y puedo sustituirlo por las hay, por un acusativo de pronombre personal, aunque acá el sustantivo está sin ningún artículo definido o indefinido. Y también podría decir hay. ¿ah? No tengo obligatoriedad de que aparezca ese las. ¿Cómo se reconoce el complemento directo? Vuelvo a la pizarra. Fíjense. Por la valencia. Sí, obviamente. El tema es que tendría que haber pruebas que a nosotros como profesores nos ayuden a poder de alguna manera reconocerlo. Digo, a los chiquilines hay que decirles cosas concretas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo decir, compré ese vestido ayer. Primera prueba, lo compré ayer. Lo sustituyo por una forma en acusativo del pronombre personal. También puedo decir es lo comprado. El participio pasivo me aproxima a una voz pasiva, o sea, puedo decir ese vestido fue comprado por mí ayer. ¿Ah? Puedo hacer eso. Ahora, estas son todas las pruebas, no hay muchas más para poder reconocer el complemento directo. Puedo decir, lo compré ayer, es lo comprado, o ese vestido fue comprado por mí ayer. El asunto es, esta sustitución por la voz pasiva es una de las pruebas que, por ejemplo, a Ángela Di Tullio le resulta más segura. El asunto es que no todo puede ser trasladado a pasiva, porque yo puedo decir, tengo un solo vestido, y no puedo decir sí, lo tengo, es lo único que puedo hacer, pero no puedo decir es lo tenido. ¿Puedo? No puedo. No puedo decir es lo tenido. O es tenido por mí. Tampoco. ¿Y saben por qué es? Porque el verbo tener es un verbo de estado. Y los verbos de estado que marcan determinado estado, determinada situación inamovible, ¿verdad? Que no va ni para atrás ni para adelante, no permiten ser trasladados a pasiva, porque la pasiva solamente es posible con verbos de acción. O eventualmente
con verbos de percepción intelectual, decidir, conocer, saber. Yo puedo decir, eso es sabido, eso ya está decidido, eso ya fue conocido, ¿ah? Pero no con verbos de estado, como tener. ¿Ah? Entonces, la sustitución por las formas en acusativo son como las más las que mejor me van a decir si algo es complemento directo. Pero tengo que saber que no es una prueba absolutamente universal, porque si el complemento directo es inespecífico, la prueba de sustitución por lo no va a ser totalmente gramatical. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque creo que tienen que ser cuidadosos en el momento de establecer ejemplos en la clase. No se metan en camisa de 11 varas. ¿Ah? Comprueben bien si allí el complemento directo puede ser sustituido por lo, y busquen ejemplos que realmente no los metan en problemas. ¿Ah? ¿Quedó claro? Sí, profesora, ¿la pregunta famosa la admite, por ejemplo, ¿qué compró? No, ¿sabes por No. qué? Porque ese qué puede ser el sujeto. Ese qué vos podés estar preguntando por el sujeto. ¿Qué es lo comprado? Pero eso te va a servir para verbos de acción, además, no para cualquier verbo. Exacto, pasa lo mismo, no es universal, una prueba universal. No. Las preguntas huyan de ellas. Porque además, si yo pregunto, me gustan los chocolates, y pregunto, ¿a quién le gustan los chocolates? ¿A mí? Está la pregunta ¿quién? Está el pronombre interrogativo ¿quién? Que es un pronombre que puede ser posible como sujeto. Pero resulta que hay una preposición antes que me está diciendo que ese pronombre no es sujeto. Sin embargo, el chiquilín se queda con quién, y entonces ahí es cuando el sujeto puede ser el complemento indirecto, ¿te das cuenta? Entonces, el tipo de... Pero no es uno se le pregunta al verbo, ¿qué es lo gustado en realidad? El chocolate. La pregunta al verbo no existe. Esa pregunta te la haces tú. Bien. El verbo no te va a contestar. Pero ahí me daría el objeto directo. No, porque ahí estás, mira. Ya vamos a ver estos verbos, ya los vamos a ver la próxima vez que nos encontremos. Pero, ¿qué tengo yo acá? Me acuerdo que empecé, no sé si María sigue por ahí, pero la primera clase que tuve con el grupo de María en el IPA, puse el ejemplo de me gustan los chocolates. Y María todavía se acuerda. Me gustan los chocolates, porque puse este ejemplo para mostrar justamente, en un primer año de teoría gramatical, puse este ejemplo para mostrar justamente que el sujeto no aparece primero, y que el sujeto no es de quien se habla, porque yo acá estoy hablando de mí, y de mí estoy diciendo que me gustan los chocolates. Desde el punto de vista pragmático, me sería el sujeto pragmático.
porque estoy hablando de mí. Es de quién hablo, ¿verdad? Y de mí estoy diciendo, me gustan los chocolates. Todo esto, me gustan los chocolates, todo es el predicado pragmático. Estoy hablando de mí. Pero ¿qué pasa? Si en lugar de decir los chocolates, yo dijera me gusta el chocolate, ahí, ¿por qué puse el verbo en singular? Si estoy hablando del chocolate en términos generales. Es lo que me gusta. Porque es el sujeto. El sujeto es el chocolate. El sujeto sintáctico es el chocolate. ¿Por qué? Porque el verbo gustar es un verbo que es intransitivo de un tipo especial que tiene como sujeto el tema, o sea, lo que me gusta. ¿Ah? Pero semánticamente es el paciente o el tema. O la meta. O sea, semánticamente opera como un complemento directo, pero no puede ser complemento directo porque concuerda en número y persona con el verbo. Entonces, estamos frente a un tipo de verbo intransitivo que tiene como sujeto un complemento directo nocional, digamos, un complemento directo desde el punto de vista semántico, funciona como un complemento directo, pero no es el complemento directo, es el sujeto. El español es así de complicado. En inglés yo diría I like chocolate o chocolates, y entonces ahí sí, chocolate o chocolates es el complemento directo en inglés. Y yo soy el sujeto en inglés, pero no en español. ¿Se entiende? O sea, el chocolate es lo que me gusta. Y lo pongo así. Lo pongo así en mayúsculas porque es como nosotros podemos reconocer que el sujeto es el paciente, el tema o la meta. Es lo que. Por eso lo confundimos tanto con el complemento directo, porque es lo que semánticamente, si ustedes lo ven como complemento directo es porque lo están viendo desde el punto de vista semántico. ¿Ah? O sea, es un sujeto sintáctico, pero que ocurre que es lo que me gusta. Por lo tanto, semánticamente es el paciente, o el tema, o la meta, pero es el sujeto. ¿Se entendió? Una pregunta. Sí. Una pregunta. En el primer caso también es igual, el sujeto sintáctico, lo único que está en plural. Claro. Sí, 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 sí. Por eso. Y los la concordancia. Claro. Pero lo que hice fue poner, lo puse en singular, pero puedo decir perfectamente, agregar acá los chocolates. Es el sujeto sintáctico. Ahí está. ¿Ah? Gracias. ¿Estamos? Lo dejo para que hagan captura de pantalla si quieren. Bien, gracias. Y no estén anotando. Usen la función esa de captura de pantalla para estas pizarras, porque así no tienen necesidad de estar copiando.
¿tá? Así que bueno, no es el complemento directo. No sé quién me preguntó, ¿Valeria? Sí, sí, Valeria. No es el complemento. ¿Entendiste, Valeria, por qué no es? Sí, yo había No, porque no lo puedo cambiar por... Tampoco lo puedo cambiar por lo. No lo podés cambiar Por por los. lo que pasa es que desde el punto de vista semántico, opera como si fuera semánticamente. Es una característica de estos verbos que se llaman ergativos. Son tipos de verbo que vamos a ver en las diapositivas que siguen. Eso es un verbo ergativo que tiene como característica que es intransitivo, no tiene complemento directo, pero el tema, en lugar de ser complemento directo, es el sujeto. Entonces concuerda con el verbo. Es un caso similar a, por ejemplo, sale agua. Claro. ¿Ah? No podés decir la sale, claro. Claro. Yo puedo decir sale agua. Yo recuerdo que ese ejemplo lo vimos en teoría gramatical en primer año con Carmen Lepre, para ver justamente cómo las preguntas fallaban cuando se trataba de sujeto léxico. Y ahí puse el ejemplo de a mí me gustan los chocolates. Y e inmediatamente dijimos a mí, sujeto léxico. Entonces cuando vimos la concordancia con el sujeto gramatical, saltó inmediatamente que eran los chocolates el sujeto léxico. Claro. O sea, es un ejemplo que sí, a lo largo de mi carrera lo he puesto siempre, porque es así, porque es enfrentar al alumno a cómo las preguntas pueden ser erradas, pueden llevarnos a lugares equivocados. Así que no se hagan preguntas de quién o qué. No, ese tipo de preguntas no se las hagan, porque pueden, por ejemplo, yo acá puedo decir, ¿qué me gusta? El chocolate. ¿Qué sale? Agua. Entonces termino diciendo que agua es el complemento directo, y no es. Es el sujeto. ¿Ah? Yo puedo decir, salen aguas hervidas de ese caño. Y ahí lo puedo poner en plural, el verbo y el sujeto. ¿Ah? Y son muchos. Después en diapositivas siguientes hay un cuadro justamente para que tengan claro esto. ¿Estamos? Entonces, la cuestión de la transitividad es una cuestión que vamos a seguir trabajando más adelante, ¿ah? Porque tiene que ver con muchos aspectos. Van a ver en las diapositivas que vienen una clasificación, tipos de verbos que seleccionan determinados complementos directos y no todos, pero considerando que ya es tarde, vamos a dejarlo por acá, si les parece, y lo vemos más tranquilos la próxima. Nos vemos en 15 días, ¿sí? Habiliten los micrófonos para hacer preguntas. Y aviso que como no salió la grabación del encuentro de la mañana, por un problema técnico mío de idiotez de mi parte, voy a poner esta como la única grabación del encuentro de hoy, porque más o menos quedamos en el mismo lugar, en la mañana también. ¿Ah? Es para los que no pudieron entrar y entran habitualmente, no pudieron entrar en el día de hoy, o para que les quede a ustedes. Muchas gracias, Carmen. Nada. Me quedo para contestar preguntas, si tienen alguna pregunta en especial.
Bueno, en la próxima continuaríamos con esto de cómo identificar el objeto indirecto o el complemento indirecto. Sí, tenemos todavía el complemento directo, tenemos que ver más cosas, tenemos el indirecto y el de régimen y ejercicios. Tenemos como para 1 o 2 encuentros más. Fácil. Es increíble que nos tengamos que detener así, pero vieron que es como una perspectiva totalmente diferente. Entonces, cuando entran en consideración asuntos que tienen que ver con lo semántico y con lo pragmático, crece muchísimo el caudal de contenidos. No son cosas tan sencillas de explicar. Acuérdense de escribir sus nombres en el chat. ¿Los escribieron? Sí. Ah, no. Los que no escribieron el nombre, escríbanlo, porque yo lo cuento, el chat lo guardo como si fuera un registro de asistencia. ¿No? Vale. Bueno, ¿quién tiene preguntas? ¿Dónde en el chat? A mí no me sale esa parte, o no la veo, no sé. Para Abajo dice chatear. Chatear. En el chatear, clique ahí y te sale. Tengo compartir, participaciones, pero... Participantes, y al lado de participantes no tenés chatear. No, tengo más y me salen todas las fotos. Un globito. ¿Cómo? Tiene como un globito al lado de participantes, como dice la profesora. Sí, y ahí me salen todos los compañeros. Y bueno, ahí dice enviar a todos, colocas el cursor debajo y dice escribir mensaje. Ahí puedes escribir, le das en enter y envía el mensaje. Para un poquito, me sale invitar nada más. No, enviar, dice. Enviar a todos. Muy amable, Carmen, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Gracias. ¿Pudiste poner tu nombre? ¿Querés que alguien lo ponga por ti? Sí, te agradezco porque no puedo, no lo encuentro. Carmen. Yo te lo pongo, Silvia. Bueno, Mariana Silva te lo pone. Claro, porque tú estabas en participantes, cliqueando. Y al lado de participantes te sale el globito de chatear, tenés que tener... No lo tengo, me sale más, y pongo más y sale la foto de todos los compañeros, nada más. Ah, bueno. O sea que tú, ¿qué tenés? ¿Windows o Linux? ¿Estás con Linux? No sé, no soy muy No soy de terror con la tecnología. Bueno, no importa. Yo ya le completé. Ya te pusieron, bárbaro. Gracias. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Si no Carmen. ¿Qué? Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Chao. Noches. ¿Quién me llama? Chao. Carmen. ¿Qué? ¿Escuchás, Carmen? Sí. Te escucho. Me queda una nebulosa el tema del valor de la amistad, es enorme, porque según dijiste, de la amistad es un modificador argumental del valor. Sí. Ahora bien, sintácticamente, el valor de la amistad es el sujeto de esa oración. Sí. Todo entero, bien. Pero Gracias, era eso. dentro del sintagma nominal, vos tenés como núcleo valor, el sustantivo valor, que como es derivado verbal, selecciona un argumento. De la amistad es el argumento de valor. ¿Ah? O sea, ¿qué quiere decir? Que los argumentos los podés tener en cualquier lugar de la oración, en el sujeto o en el predicado. ¿Ah? Sí, considerando que hay determinados ítems léxicos que seleccionan también argumentos. O sea, el argumento es del verbo en el predicado, pero puede haber sustantivos, puede haber adjetivos, puede haber adverbios que seleccionen también argumentos. Es una capacidad intrínseca de los elementos léxicos. Bien. Muchas gracias. Leonardo. Buena clase.
Bueno, Nos vemos. nos vemos. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Cierro ahora.